Yo quiero preguntar para ustedes, ¿qué es lo más importante? ¿Empezar bien o terminar bien? Solamente hay una respuesta, empezar bien o terminar bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? Así como decía nuestro pastor en la vez pasada, pueden abrir sus micrófonos y opinar. ¿Qué creen ustedes? ¿Escuchamos propuestas? O, bueno, no, solamente empezar bien o terminar bien. ¿Ustedes qué preferirían si los ponen a escoger entonces? Terminar bien. Jaircito dice que terminar bien. ¿Y quién da más? Nadie, ¿será que se nos durmieron? Empezar bien. Marlene dice que empezar bien. Sí, señora. Ah, muy bien. Bueno, Empezar bien. tenemos 2-1. Empezar bien. ¿Y alguien dice algo más? Marta. Empezar bien. Empezar bien. 3-1, Jair. Bueno, pues vamos a mirar qué nos dice la Biblia, qué es más importante. La Biblia nos da muchísimos ejemplos de personas que, como han dicho nuestras tres damas, empezaron bien y terminaron bien. Otros que empezaron bien, pero terminaron muy mal. Otros empezaron bien, pero no terminaron. Y otros empezaron bien, pero terminaron muy regular. Bueno, ¿alguien puede dar algún ejemplo de estos que acabamos de decir? Por ejemplo, a ver, alguien que empezó bien, pero no terminó bien. Uy, tenemos varios. ¿Saben quién? David. David empezó bien, empezó matando a Goliat, empezó en el nombre de Dios, empezó invocándolo, empezó muy consagrado, pero ¿cómo terminó? Bueno, no podemos decir que terminó mal, pues terminó como muy más o menos, ¿cierto que sí? Otro ejemplo, cualquiera, de los cualquiera que hemos mencionado. Alguien que haya terminado bien y que haya empezado bien y haya terminado mal. ¿Qué ejemplo podemos dar? ¿Quién se atreve? Sansón. Sansón. Sansón, muy bien, Sansón. Otro ejemplo. Alguien que haya comenzado mal y haya terminado bien. Ahora, ¿quién empezó muy mal, pero terminó muy bien? ¿Quién? Bueno, podríamos decir que Pablo, ¿cierto? Empezó matando cristianos, pero mire cómo terminó. Y precisamente en 2 Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Alguien que empezó bien, por ejemplo, y terminó muy bien, pues podemos decir que José, él empezó muy bien, ¿cierto? Y terminó bien, aunque en el camino, aunque su vida lo metieron a la cárcel, lo acusaron de que quería abusar de la esposa de Potifar, etcétera, pero finalmente él se mantuvo firme y terminó bien. Otro que empezó bien y terminó bien, ¿se acuerdan quién fue? Job. Job también empezó muy bien, dice que no había hombre más íntegro en la tierra que Job, y a pesar de todas las circunstancias difíciles de la vida, de su enfermedad, de que su misma esposa le dijo, eso, ¿usted qué hace ahí? Botado, maldiga a su Dios y muérase ya. A pesar de todo, su propia esposa que le haya dicho eso, pero él terminó bien, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién? Por ejemplo, el rey Ezequías empezó muy bien. Cuando el Señor Jesús le dijo que se iba a morir, él dijo, pero Señor, acuérdese de todo lo que yo hice, yo tumbé todos los altares, tumbé esa serpiente, la serpiente que había levantado Moisés en el desierto, tumbé esa serpiente porque la gente la empezó a adorar. Bueno, hice cosas increíbles dentro del pueblo de Israel, la gente se consagró mucho, pero finalmente terminó como muy regular. Cuando le dijeron, mire, usted por haber dado mal testimonio a las personas que vinieron a preguntar cómo era eso que el sol, que la sombra había echado para atrás, por decirlo de alguna manera, 10 grados, usted en vez de decirles y hablarles del poder de Dios, usted se puso fue a mostrarle las fotos, los álbumes, los viajes, los paseos, todos sus diplomas,
y no les habló el Señor. Y cuando le anunciaron que ese pueblo iba a ser destruido, él preguntó, ay, pero ¿va a ser destruido en mi mandato? Y le dijeron, no, en su mandato no, más adelante. Él dijo, bueno, pues está bien. Es decir, no le importó, fue una persona egoísta hasta sus últimos tiempos, a pesar de que había empezado muy bien. Ahora hablemos de Judas. Judas empezó bien, aparentemente. Él quiso seguir a Jesús, quiso seguir al Maestro, pero a pesar de que estuvo tan estrechamente ligado con Jesús durante más de 3 años, fíjate cómo terminó, suicidándose. El mismo rey Saúl empezó muy bien, empezó profetizando, tanto que la gente decía, ¿este Saúl? Se aterraban, porque Saúl, como podemos ver allí en el libro de Samuel, él ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera conocía al profeta Samuel, pero empezó profetizando, empezó muy bien su reinado, pero fíjate cómo terminó supremamente mal, también se suicidó. Entonces, de ahí podemos concluir, sin terminar todavía el tema, que es importante empezar bien, pero es más importante terminar bien. Porque muchos hoy día no hemos empezado bien, o tal vez nuestra vida cristiana no empezó muy bien, o nuestra vida no empezó bien. Tal vez muchos tenían una vida muy dispersa, muy desordenada, pero ya están como encajándose el camino y lo importante es, finalmente, como dice 1 Corintios 9, 26 y 27, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, y de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Ay, ¿qué quiere decir esto? Que si estamos como regular, que si hemos empezado mal nuestra vida, no importa los años que tengamos, lo importante es empezar a controlar y dominar el cuerpo. Aquí dice que golpeo mi cuerpo. ¿Y cómo es golpear el cuerpo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo es golpear el cuerpo? ¿A qué se referirá, Pablo aquí al decir que golpeo el cuerpo? ¿Será que me doy látigo? ¿Será que me atormento? ¿Será que me torturo? Pues ese golpeo mi cuerpo es disciplinarlo. Porque es que nuestro cuerpo, nosotros nos indisciplinamos, a veces nos damos permisos que no nos deberíamos dar. ¿En qué? Pues viendo cosas que no debemos ver, escuchando cosas que no deberíamos escuchar, comiendo cosas que no deberíamos comer, hablando cosas que no deberíamos hablar, tocando, oliendo cosas, estando en lugares inadecuados. Pero como a mí me gusta, pues como yo soy libre y yo puedo hacer lo que a mí me provoque, como yo soy un adulto o una adulta y pues yo sabré qué hacer. A veces decimos eso, pero si somos tan adultos, tan maduros, tan serios, entonces empecemos a disciplinar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros deseos. ¿Para qué? Para, como dice aquí, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿En qué lugar de tu vida, en qué punto estás ahorita? Como te digo, si no has empezado bien, lo bueno es que tenemos la oportunidad de enderezar nuestros pasos, borrón y cuenta nueva, y empezar de nuevo. Es que con el Señor Jesús tenemos esa oportunidad de empezar de nuevo. Sí, a veces decimos, uy, yo hubiera conocido este mensaje, hubiera conocido estas palabras hace tantos años, pues mi vida tal vez hubiera sido más productiva, hubiera sido mi salud mucho mejor, hubiera sido mi hogar excelente. Mis hijos tal vez no estarían descarriados porque les hubiera dado otra instrucción tan distinta. Bueno, pero bueno, si no lo hicimos, si no pudimos, porque no sabíamos o porque no quisimos, porque hicimos como oídos sordos a los llamados del Señor, tal vez en muchas ocasiones, pues no importa. Para el Señor Jesús nunca es tarde. Si no, mira al ladrón en la cruz. Ya en su última hora, ya para morir, el Señor Jesús lo perdonó. Él se arrepintió y pasó a una mejor vida. Bueno, pues murió, pero con esa esperanza de que iba a tener una vida al lado del Señor Jesús. Entonces, Pablo dice que toma su cuerpo y lo disciplina, es decir, que todos los deseos de la carne
los coloca bajo el control y el dominio de la mente. Pero no de una mente cautiva tampoco por el enemigo, no, del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, pedirle al Señor que tome nuestra mente, nuestros pensamientos, porque es que a veces divagan. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que es correcto, sabemos lo que es justo, sabemos lo que el Señor aprueba, pero entonces no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Esa es como la pregunta del millón. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Estás mal y sabes cuál es la solución? Pero no buscas esa solución, como que no quieres, como que no te gusta, ay, como que es tan difícil. A veces sacamos todas las excusas posibles, pero el Señor Jesús no nos da excusas, el Señor Jesús nos da opciones. Tenemos muchas opciones, tenemos muchas maneras de cómo acercarnos al Señor Jesús y para poder dominar, para poder finalmente terminar esta carrera de la vida en la que estamos, terminarla de una manera adecuada como el Señor Jesús quiere para ti y para mí. Bueno, pero ahora vamos a mirar qué es lo que nos impide terminar bien. ¿Qué? Vamos a leer Proverbios 16, 18, si alguien lo desea buscar y lo lee, Proverbios 16, 18, a ver qué nos dice ahí. Y esto es un aspecto importantísimo que nos impide eso, terminar bien, empezar bien y vivir bien, que el camino esté como allanado. ¿Quién lo tiene? Proverbios 16, 18. Flores Mira o Loli Ruiz, si lo quieren leer. Y mientras tanto, alguien puede ir buscando Salmo 115 y Proverbios 8, 13. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia y el orgullo. Ay, es que eso es lo que a veces nos duele tanto. Nuestro orgullo hace que no miremos más allá de lo que tenemos adelante. El orgullo es ese exceso de estimación hacia uno mismo y hacia nuestros propios méritos por los cuales nosotros nos pensamos o nos creemos superiores a las demás personas. Así que este orgullo excesivo finalmente se convierte en una manera tan cruel de arrogancia, de vanidad. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo, que este orgullo lo que hace es bloquear nuestras ideas para que se procese una nueva información y empatizar con los demás. Pero no solamente entre los demás, sino que el orgullo nos impide escuchar esas amonestaciones que el Señor nos está haciendo constantemente, que nos dice, mire, está actuando incorrectamente, está hablando incorrectamente, inadecuadamente, porque pensamos como Eva, que podemos superar todas las situaciones difíciles, que no necesitamos que nadie nos diga nada, que no necesitamos tener acompañamiento de nadie, que de repente no necesitamos ir a la iglesia, que nosotros mismos nos podemos, que somos como autodidactas, pero bueno, eso no sucede en este grupo, porque si estamos en este grupo aquí quiere decir que queremos y necesitamos enriquecernos unos a otros, pero el orgullo es ese ítem que nos impide ver nuestras faltas definitivamente y que nos impide perdonar porque protegemos tanto nuestro yo, tanto nuestra dignidad, que no queremos perdonar a aquel que nos hizo daño. Entonces, nadie cuando va caminando bien se levanta y al otro día pues está caído. El orgullo hace que poco a poco vayamos cediendo al pecado, a las tentaciones. Y la tentación más grande es esa, cuidar tanto y proteger tanto nuestro yo. Salmo 110:5 dice que el Señor no tolera un corazón arrogante. Y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos humildes y reconozcamos en qué estamos pecando y en qué estamos fallando, qué es lo que no queremos perdonar, cuál es esa tragedia que llevamos en nuestra vida,
¿Qué es eso que nos hicieron tanto daño en nuestra vida o nos están haciendo daño y que juramos no perdonarle, no perdonarlo nunca? Porque sí, claro, hay heridas muy profundas y muy delicadas, pero pues finalmente todas estas situaciones las tenemos que perdonar, pero eso no lo podemos hacer si tenemos ese corazón arrogante, ese corazón orgulloso. Isaías 2:17 dice que será humillado el orgullo de los hombres, porque Dios no va a dejar sin humillar finalmente al orgulloso. Es decir, o tú te humillas o el Señor te humilla. ¿Qué prefieres? A veces es mejor nosotros solitos, ¿cierto? Porque cuando el Señor nos humilla o nos llama la atención, a veces es necesario que lo haga de una manera un poco severa, porque si no atendemos como todos los semáforos, todos los recursos que el Señor nos manda para que lo atendamos, pues finalmente es necesario algo más radical, algo más estricto para nuestra vida, ¿sabes? Pablo dice en Filipenses 3:3, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar, en la carne yo más. Es decir, Pablo dice, mire, si hay alguien que tiene de qué enorgullecerse, pues ese soy yo. Ese soy yo. Y ahí él sigue diciendo en Filipenses 3, dice, fui circuncidado al 8º día. Eso era causa de orgullo entre los judíos. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Que nadie guardaba más y mejor la ley que los fariseos, supuestamente, ¿no? Y todas las cantidades de leyes que ellos tenían. Pero dice Pablo, las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida por causa de Cristo. Y aún más, considero por pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa, lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, el Señor Jesús, Dios hoy quiere que tantas cosas de las que nosotros nos envanecemos y nos enorgullecemos, finalmente son basura delante del Señor Jesús. Debiéramos considerarlas así porque eso lo que hace es cegar nuestro entendimiento, cerrar nuestro corazón a la palabra de Dios. ¿De qué te enorgulleces tú hoy día? De pronto de los diplomas, de todos los estudios que has tenido. Acuérdate que en el cielo no hay paredes y allá no hay donde colgar los diplomas. ¿De qué te enorgulleces? ¿Del dinero, del recurso? Acuérdate que el Señor es el dueño del dinero. Y a veces entre más dinero, más recursos se tiene, más poder queremos, más ambiciosos, más egoístas nos volvemos. Entonces el dinero no es algo de lo que nos enorgullezcamos porque hoy lo tenemos, mañana no sabemos qué pueda pasar con ese recurso, con ese dinero. Así que ¿de qué otra cosa te enorgulleces? De tu capacidad intelectual, de tu biblioteca, de piso a techo, de todo el conocimiento de que llevas muchos años en la iglesia. Pero acuérdate que el Señor escogió a lo ignorante y a lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Entonces, no tenemos escape por ningún lado. Tenemos que decir como Pablo, bueno, pues finalmente todas las cosas, todas estas cosas materiales y bueno, todos los logros, no quiere decir que no alcancemos logros materiales, claro, eso es importante, pero que eso no lo coloquemos por encima de los mandatos divinos, de la palabra de Dios, de lo que el Señor quiere para nosotros. Y que al contrario, entre más logros alcancemos, más conocimiento, entre comillas, tengamos, porque yo creo que nunca vamos a alcanzar un conocimiento pleno de lo que el Señor quiere que nosotros seamos y sepamos, porque entre más conocemos y más avancemos con humildad, el Señor Jesús va abriendo más nuestra mente, nuestras ventanas, vamos a tener una mayor amplitud de su bondad, de su misericordia, de su perdón, y así mismo nosotros vamos a reflejar eso. Entonces, ¿qué estamos reflejando hoy? ¿Cómo está siendo nuestra vida hoy? ¿Está llena de orgullo? Y ese orgullo está afectando mi relación con mi familia, con mi cónyuge, con los terceros.
puedes tú decir hoy, de verdad, yo me equivoqué, voy a llamar a tal persona y le voy a pedir perdón. Le voy a decir, mire, me equivoqué, perdóneme. O a veces ese orgullo no nos deja, así como a Satanás, que Satanás supo, sintió que se había equivocado allí cuando era Lucifer, cuando estaba en el cielo. Y se le dio esa oportunidad de arrepentirse y él dijo, no, yo cómo me voy a echar para atrás, ¿qué van a decir todos los ángeles? Si yo soy considerado el primero después de Cristo, ¿y cómo voy a quedar yo? No, yo prefiero seguir adelante pues con ese plan macabro que tuvo y no se quiso arrepentir por orgullo. Pues que eso no nos pase a nosotros hoy. El Señor Jesús habla a nuestra conciencia y nos dice cuándo nosotros nos equivocamos o cuándo fue la otra persona. Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice, así haya sido la otra persona que se haya equivocado y te haya ofendido, nosotros somos llamados a ir y decirle, te perdono. Pero si no somos capaces de pedir perdón cuando nos equivocamos nosotros, mucho menos de ir y poner la cara y decirle, usted me ofendió de una manera terrible, cruel, aterradora, pero no se preocupe, yo lo quiero perdonar. Y también quiero pedirle perdón porque de alguna manera a veces nosotros propiciamos algunos encuentros indeseables. Entonces, mira, lo más importante es perdonarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros errores, eso sí. En la Biblia, pues nos da mucha instrucción respecto a eso y pedir perdón o decir, te perdono. Ah, pero es que no me han venido a pedir perdón. No, no esperemos a que nos pida perdón. ¿Ves? El Señor Jesús siempre va un paso más para allá. El orgullo también nos lleva a querer acreditarnos el mérito y empañar la gloria de Dios. Ay, cómo nos gusta que nos aplaudan, que nos alaben, ¿cierto? Pues eso como que no sé si es en nuestra naturaleza. Pero cuando ocupa esa gloria, cuando empaña la gloria de Dios, allí estamos fallando, allí estoy fallando. Entonces, siempre llevemos todos los méritos al Señor porque finalmente Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Ah, que tú no quieres cambiar, pídele al Señor que te cambie. A que tú no quieres dejar algunos hábitos, algunas situaciones, pídele al Señor y ponlas en las manos del Señor para que Él ponga ese querer y el hacer también. Finalmente no, del orgullo hay tantas cosas que hablar que eso es lo que nos impide terminar bien, así como Saúl cayó por su orgullo, porque no quiso reconocer a Dios. Fue el primer rey de Israel y lo tenía todo para ser el mejor de los reyes, pero finalmente no quiso reconocer. Él dijo, yo aquí soy el rey, yo aquí soy el que mando. Las cosas se hacen como yo digo y cuando yo digo y porque yo digo. Y cuando leemos la historia, si nos damos cuenta que no le hizo caso al profeta Samuel, todas las instrucciones se las pasó por encima y no quiso obedecer por su orgullo, porque quería hacer las cosas a su manera. Y seguramente a ti, a mí nos pase esto. Queremos hacer las cosas como yo pienso que son, como yo creo que son. Y acuérdate que hay un escrito está y tenemos que guardarlo porque para eso está escrito. La letra escrita se cumple como un contrato, se tiene que cumplir. Entonces no es lo que a esta parte le parezca o a esta parte le parezca, sino es cómo quedó allí redactado. Y este contrato, pues es la Biblia. Así tenemos que hacerlo. ¿Sabes? Otro aspecto, y seguramente que vamos a hablar de estos dos, otro aspecto por el cual no podemos terminar bien es el pecado sexual. El pecado sexual está tan de moda, es que tú abres, la pantalla de tu celular y allí siempre te vas a encontrar algún tema sexual, bien sea en la música, bien sea en la moda, bien sea cualquier tema. Ah, pero no es sexual instructivo, no es algo que enseña, algo que enriquezca, no, es algo degradable. ¿Sabes? El segundo rey, David, cayó en una nochecita, en una sola noche. David perdió su familia. Aún sus hijos, los que no habían nacido, los perdió por una noche.
por no haber controlado sus pensamientos, por no haberlos tenido santificados. Y como te digo, no fue en una noche, él ya venía poco a poco decayendo hasta que finalmente pues simplemente se manifestó este pecado. Y esto es algo que no es tan común como el orgullo, porque es que el orgullo yo creo que sufre toda la humanidad. Y de pronto el pecado sexual no es tan común como te digo, pero es tan dañino como el orgullo, diría yo. Es más notorio y más escandaloso que el orgullo. Y es muy peligroso por toda la capacidad destructora que tiene. Por eso te digo, mira, David en una sola noche, su pecado, todo lo que trajo. Después su hermano mayor violó a una de sus hermanas, otro de sus hijos, perdón, el hijo mayor violó a una de sus hijas, otro de sus hijos se acostó con todas sus concubinas. Y lo que él hizo en la noche, en lo oculto, él lo hizo allá en la terraza a la vista de todo el pueblo de Israel. Entonces es tan delicado, pero es por donde Satanás ataca a la mayoría de los seres humanos, que tenemos que tener abiertos todos nuestros sentidos constantemente y darnos cuenta que por cualquier persona, cualquier motivo, cualquier llamada, cualquier mensaje, tener alertos los ojos y todos los sentidos, porque por allí puede estar entrando Satanás y destruir toda la familia, destruir todo, todo el ser, la persona. Y mira, y es que destruye todo, la parte económica, la parte material, la parte espiritual y finalmente nuestra salvación. Ahí está, depende de allí. Así que el Señor Jesús nos da muchas señales de alerta para alejarnos de estos pecados sexuales. Entonces, simplemente tienes que deslizar tu pantalla, no quedarte mirando cosas inadecuadas, porque eso va calando allí en la mente, especialmente en los hombres. Claro, las mujeres también, pero sabemos que más en los hombres. Entonces, estemos alertas, cuidado, para poder terminar bien. Y si estás mal en este aspecto, bueno, pues nada, ahí lo único que hay que es acudir al Señor con ayuno y oración, porque este pecado es como un hechizo que Satanás lanza contra la persona. La tiene hechizada, embrujada, que no ve, no oye, no siente, no percibe, no se da cuenta de las consecuencias. No, está así embrujado completamente. Solamente el Señor Jesús puede romper este hechizo con su poder por medio del Espíritu Santo. Así que hay que empezar a orar y consagrar su vida más al Señor Jesús. ¿Cómo? Estudiando, leyendo, orando constantemente por medio de las oraciones intercesoras. Es importante que hagamos esto. Bueno, realmente pues hay más ítems, pero yo quiero que nos quedemos con estos dos, con el orgullo y con el pecado sexual. Seguramente que en un próximo tema vamos a terminar este tema tan importante. ¿Qué es más importante, empezar bien o terminar bien? Lo ideal sería empezar y terminar bien, pero el Señor Jesús nos da todas las oportunidades para que terminemos bien. No importa cómo hayamos empezado, pero lo importante es que terminemos bien, alcancemos esa meta, esa salvación que el Señor quiere, no solamente la vida eterna, sino también aquí en esta tierra, que podamos vivir bien. Señor los guarde y los bendiga. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por todas las instrucciones que nos has dejado escritas. Queremos suplicarte, rogarte que tomes nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor, que tú los purifiques, los limpies, y que nos ayude, Señor, si estamos mal en malos pasos, malos caminos, si estamos planeando incorrecta, inadecuadamente, que tú transformes, Señor, nuestra vida en este momento y que finalmente terminemos como tú deseas que terminamos. Muy bien, tomados de tu mano, haciendo tu voluntad, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu ley, porque es que es la única buena opción que tenemos para nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra prosperidad, es estar tomados de tu mano. Capacítanos cada día para hacerlo y abre nuestros oídos, Señor, a tu palabra, a la voz de tu Santo Espíritu que nos muestra el pecado
y que domines nuestro orgullo, Señor Jesús, que nos dé la humildad de aceptar los errores, de pedir perdón a ti y a la persona que hayamos injuriado de alguna manera. Acompáñanos en esta noche, Señor. Vamos a dormir. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé descanso espiritual, mental, emocional y que nos cuides, Señor, mientras descansamos. Ayúdanos a dejarte toda nuestra vida, problemas, dificultades, inquietudes en tus santas manos y entender que tú ya tienes resuelto, Señor, todos nuestros problemas. Te lo agradecemos y lo suplicamos solamente por los méritos divinos de Cristo Jesús. Amén.